Bueno, bienvenidos a estos hermanos de parte del cine, de parte de Manuel Trujillo Durán. El día de hoy deseamos como que un compartir de esos saberes que ustedes lograron con la película Hollywood, también para darle un homenaje a esos 30 años que en el 2020 Augusto nos ayudó a difundirlo por primera vez de manera en línea, porque creo que las personas ya estaban en ese momento alejadas de las grandes pantallas y de las butacas de cine. Y bueno, eso se logró en el año 2020. Y en los 124 años del cine, agradezco a Augusto Pradelli, agradezco al director de fotografía José Angarita, y bueno, y a Ionesco Troconis, y sobre todo a todas y todos los que creen en el cine, a que le hagamos este homenaje a los 30 años de Hollywood. Y bueno, yo creo que es bueno escuchar a Ionesco de parte de Mestizo para que Augusto comience a hacernos ese recorrido por los recuerdos de la siembra audiovisual de Hollywood. Bueno, es interesante. Siempre que hablamos de Hollywood, para nosotros es como un tema como sensible, pues, porque nos trae como una época que nosotros no estábamos ahí, no vivimos esa época, pero conocimos, como quien dice, de primera línea a los actores y a los protagonistas de quienes hicieron la película en un momento en que, bueno, estamos todos muy chamos para estar ahí en ese rodaje, pues. Y se crea todo como una especie de mito ante los que vinimos después a hacer sobre eso y cómo se hizo Hollywood, pues. Cómo se hizo Hollywood, se realizó el contacto también con Augusto, que Augusto es uno de... Qué bueno que esté ahí porque podemos decir que Augusto siempre es un tipo generoso en el área audiovisual. Es como le quedó como una especie como de deuda a saldar en el sentido de que todo el que llega allá es recibido, bien recibido por Augusto y lo ayuda, porque no recuerdo algún cortometrajista o algún realizador que se haya acercado a Augusto que le haya dicho, no te puedo atender, no te puedo brindar el espacio, no te puedo apoyar. Y está más de decirlo que si Augusto, todas las veces que ha tenido que meterse la mano en el bolsillo, lo ha hecho sin mirar atrás, porque si algo que nos une es el cine, el amor por el cine, ver cine, hablar de cine, hacer cine, es solamente un elemento que nos llena. Yo creo que también ese tema que nos rodea, bueno, de vivir en el centro de Maracaibo. Bogotá tiene toda la vida viviendo y mi familia tiene más de 100 años viviendo en el centro de Maracaibo. Creo que eso de una u otra manera nos empuja hacia allá, o sea, hacia la creación, hacia el audiovisual, a pensar de que hay cosas que se pueden hacer más allá, que se pueden hacer más allá de lo posible, porque hacer una película en Maracaibo, mientras en Caracas se hacían 10, 15, 20 películas, nosotros hicimos una buena película rodeada de amigos, o sea, a mí, y yo siempre he dicho, el cine salva. Para mí el cine es un elemento que une y salva a la gente, como el petróleo sirvió para que los venezolanos nos conociéramos, que vinieran los orientales, que viniera la gente de Lara, que viniera la gente de Falcón, y se conjugara todo aquí en el Zulia. Así para mí es una película. Porque una película son muchos elementos y son muchas ideas, mucha gente creativa que va solamente por un embudo, por una idea, por eso, y que dedican meses de su vida o hasta años de su vida a hacer una película realizable. Entonces, hablar de la película, hablar de Hollywood para nosotros, o para mí en particular, es algo muy especial, pues siempre lo digo y lo comento aquí, se lo he comentado, bueno, por las cercanías que tengo yo con otros directores de Caracas, otros directores de afuera que hablamos y siempre hablamos de Hollywood, pues de lo que ahí ocurrió incluso. Hablaba hace poco con Augusto y con Luis le decía, bueno, ¿qué pasa con una película como Hollywood? Que todos los que trabajaron ahí, 30 años después, siguen siendo amigos como hermanos. O sea, me parece genial eso, me parece increíble que se sigan viendo, que sigan eso. Y hay una anécdota de Theo Angelopoulos que habla, que decía que cuando ellos comenzaron a hacer cine, eran solteros, tenían novias, iban y venían, después llegaron con sus novias, después llegaron con sus esposas, después llegaron con sus esposas y sus hijos, y ahora llegan con sus nietos.
y vemos un proceso parecido, no en Grecia, sino en Maracaibo, con Augusto y lo que ocurrió en Hollywood. Bueno, a Ionesco, esas palabras son bien bonitas, son auténticas, eso es lo que vivo a diario, ¿no? Desde hace 30 años. Sí, hoy considero que sí es un fenómeno social, un fenómeno vecinal, por lo menos en el área del casco central, centro. Hollywood en su momento lo conoció todo el mundo. Y la experiencia de que nosotros nos vinculáramos con el callejón de los pobres, con las pulgas, con el entorno, con el comercio. Mira, nosotros de manera así, yo diría que, bueno, bendita, recibíamos alimentos, pulgas, comida, carne, queso, nos enviaban gallinas. La gente sabía que estábamos en algo y nos apoyaban. También sería porque éramos la primera vez, ¿no? Éramos como la novedad. Pero eso te da y te dice que las cosas hechas de esa manera se pueden seguir haciendo, porque nosotros logramos una gran interacción y una gran comunicación del resto del país. Sin embargo, llegó. Yo recuerdo que cuando existía el Observador del Canal 2, el Observador, el famoso Observador, yo nunca había visto que en un noticiero sentaran todo el elenco al lado del que anunciaba, y con Hollywood pasó, porque nosotros realmente en el momento que sucedió fue como un pequeño fenómeno social, incluso a nivel nacional, porque éramos todos comunicadores sociales, éramos todos pensadores como periodistas. Nuestra principal meta era que supieran que había un grupo de personas que estábamos inquietos en querer hacer un movimiento cinematográfico. No sucedió con el cine, pero todos, yo diría que en un 90% de los que participamos en Hollywood vivimos de la actividad audiovisual, del comercial, de la publicidad, de la fotografía, del sonido, de la música. Todos nos disparamos a partir de Hollywood. Entonces a todos nos sirvió, a todos nos funcionó. Y yo diría que todos vivimos, comimos e hicimos en función de esa película. Y hasta el comercio. Nosotros hicimos la campaña de los productos Hollywood y cuánta, no sé exactamente, nosotros vendimos como 5.000 franelas Hollywood, pero el comercio, el Callejón de las Pulgas, ellos sacaron sus propios modelos, ellos cantaban los temas de Hollywood. Entonces, eso sirvió como para decir, hoy en día, luego de 30 años, si nosotros nos unimos de esa manera, siempre hace falta el dinero, pero ahí lo que hubo más fue la comunicación. Éramos todos periodistas, comunicadores, con un fin, con un propósito, que nos vieran, y se realizó, se conjugó, y eso nos ha hecho una gran familia. Entonces, bueno, es algo fortuito, no fue que lo planificamos y lo buscamos, porque no hicimos la segunda y la tercera, por decir, pero sí hicimos muchos otras cosas en el área audiovisual, y cada quien se fue especializando, hasta en escenografía. Los escenógrafos siguieron haciendo escenógrafos, hay unos que se dedicaron a la pintura al fresco, a la pintura de cuadros, pero todos en la parte audiovisual crecimos a partir de Hollywood. Y bueno, yo siento que es el gran estímulo de muchos estudiantes, de mucha gente joven que dice, sí, se hizo una vez, se puede seguir haciendo. Y ya se ha seguido haciendo. Y bueno, de eso sí siento bastante orgullo, que todavía hoy, después de 30 años, la película sigue siendo llamativa, comentada, y principalmente te hace nacer esa inquietud. ¿Lo pudieron hacer ellos? Yo también lo puedo hacer. He visto a mucha gente joven que lo está haciendo. Fíjate, Augusto, Crónicas del Saladillo, pasa de las páginas a hacer una historia, se arma un guión, se intenta rescatar un sentir que tenía el pueblo zuliano, que fue muy poco reseñado por los medios, y un equipo, bueno, mágico que te acompañó, y unos técnicos que empezaron también a formarse en ese camino, pues. Y hasta el venir y grabar en varios formatos, porque eso también yo llegué a escuchar,
de algunas personas cercanas al rodaje que se grabó en varios formatos. Entonces, todo ese tipo de situaciones que se te dieron en el camino, ¿cómo llegaste a resolverlas en esos pasos que diste? Bueno, escuché la pregunta muy entrecortada, casi no se entendió. Yo creo que estás hablando del aspecto técnico, cómo lo resolvimos, por algunas cosas que te entendí. Bueno, a nosotros nos tocó hasta desarmar la cámara de cine. Nosotros no sabíamos ni por dónde se metía la bobina. Aquí nosotros no trajimos a un camarógrafo especializado, nos tuvimos que aprender el ABC de ese equipo, de la cámara y de las moviolas y del sonido. De verdad que tuvimos que hacer el abecedario completico. Hasta el corte de negativo, recuerdo que lo hice con Ricardo Rubio, encerrado 3 meses para que no se contaminara. Así que esa experiencia, nosotros tuvimos que conquistar lo que eran los dolly, las grúas, cómo grabar un sonido. La película es sumamente artesanal, tiene muchos defectos. Mati. Esos defectos luego se convirtieron en virtudes. Todos estamos comunicados, nos estamos escuchando, porque yo no escuché muy bien la pregunta, pero estoy hablando del tema. Así que nosotros tuvimos que resolver inventándola. Yo recuerdo que así desarmábamos el chasis donde iba la película y después nos sobraban 2 tornillos. ¿Y dónde van esos 2 tornillos? Bueno, ni se los metimos a la cámara, de verdad. La óptica. Bueno, cantidad de cosas tuvimos que descubrir. Hacer nuestras propias lámparas, hacer nuestra propia grúa, hacer nuestro propio dolly. Y bueno, pero bueno, aprendimos todo. Y queda esa gran experiencia que luego pudimos hacer comerciales en cine, pudimos hacer series para televisión, pudimos hacer sonidos directos, mejorar el sonido. Y yo pienso que todo es como una semillita que tú vas sembrando y con los años recoges. Hoy todavía mi vida no se rige por Hollywood, pero sí se rige por esa manera de abordar un proyecto o un problema que luego es un proyecto. Y es una estrategia que aprendimos con Hollywood. Todo lo que yo he hecho y lo que hace el equipo lo abordamos de esa manera, además de la pasión y de las ganas, sabiendo que las dificultades tenemos que enderezarlas. Los entuertos los enderezamos en el camino y hay un conocimiento de fondo que te deja esa experiencia. No hacerlo sería quedar en la oscuridad, quedar en la sombra. Y por eso siempre aliento a la gente que se atreva. Atrévase, que si hace 30 años, no hace 30 años, hace 33 años, esto empezó hace 33 años, cuando Ricardo, José Luis Angarita y yo discutíamos el guión sentados en una ruma de bloques de cemento blanco. ¿Qué vamos a hacer? Pero se hizo. Yo sé que también tuviste estudios de teatro previo a Hollywood, estuviste en las tablas y que muchos personajes del teatro que ya no están con nosotros quedaron inmortalizados en la película. Fue un aporte también que le hiciste a las artes escénicas. Bueno, nuevamente escuché la pregunta muy entrecortada, pero Yasmina Jiménez, Fernando Acosta, Fernando Perdomo, muchos amigos de teatro que nos ayudaron, participaron con nosotros, yo diría que fueron nuestros actores principales, las personas reconocidas. Pero te voy a decir, me pegó mucho cuando llevé el teatro al cine. Era como difícil entender que la cámara en primer plano no aceptaba la exageración que hacemos en el teatro. Y a mí todavía me cuesta mucho cuando me veo en la parte audiovisual, en lo personal, me autocritico, ¿no? Porque mi escuela es teatral. En un principio fue teatro de calle, en un principio fue teatro, el teatro social, el teatro que criticaba y que cuestionaba lo político, la situación. Pero bueno, eso nos hizo madurar
y entender que eso había que grabarlo, había que llevarlo y que fuera eterno. Y por eso es que empiezan a hacer una serie de cortos. En estos cortometrajes que se hicieron en Super 8, esa fue nuestra gran escuela. Del teatro pasar, grabamos las obras de teatro en Super 8. Y luego de Super 8, yo recuerdo que aquellas cosas eran unos bodrios, así muchachos, se los digo así, eran malísimos, eran muy lentos porque era un lenguaje teatral, no era un lenguaje de cine. Nos fuimos adaptando y la sorpresa fue que por fin, en algún momento, nos encontramos con más de 30 premios nacionales en cine, documentales, comenzamos a hacer ficción y esa fue la escuela de nosotros. Eso fue lo que nos permitió decir, ya nos atrevemos a hacer un largo. Claro, veníamos de una escuela de comunicación social que yo siempre digo que fue una gran bofetada en cómo vas a tomar el aspecto comunicacional, de qué manera, porque no es que lo vas a aprender, sino que te inquieta, te motiva, por lo menos investigarlo, ¿no? Entonces esa gran bofetada te hace reaccionar y te hace decir cómo vas a tomar la imagen. Y sí, el teatro influyó mucho y nuestras obras tienen esa teatralidad, como una sobreactuación, diría. Y es como parte de nuestra época, que hoy en día de pronto es muy cuestionada o algún día se volverá a poner de moda, ¿no? Y yo le doy mucha valía a eso porque son los inicios de cualquier persona que se atreva a hablar, incluso a través de este medio. Se ve muy fácil, pero cuando tú tienes el público en vivo con los ojos clavados en tus ojos, o saber que te están mirando a través de una cámara, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Y a esa gente yo la respeto mucho y digo que es el inicio de cualquier fenómeno audiovisual, el teatro. Antes que el cine, el teatro, la ópera, la música, el concierto en vivo, la presentación en vivo. Así que yo me uno mucho a ese movimiento teatral que se va al cine. ¿Era esa la pregunta que me estabas proponiendo? Sí, eso exactamente era lo que estaba preguntando. Que la experiencia de lo que fue la salita, que fue una sala de proyección innovadora de cine de autor en Maracaibo, que era increíble las cosas que pasaban en esa época, que yo me acuerdo, por ejemplo, yo vi El lado oscuro del corazón en la salita, la película de Eliseo Subiela. O sea, que la vinculación con el cine tuyo, además que además de hacer, ha sido también de exhibir. Sí, Ionesco, nosotros, después que hicimos Hollywood, nos dimos cuenta que no era suficiente hacer, porque no había una cultura de ir al cine, y eso me preocupó mucho, y se nos metió la nota de que teníamos que enseñar a ver cine. Y pensábamos que creando una sala comercial para el público abierto, de muy bajo costo, la gente se podía motivar a ver otro cine que no llegaba, porque todavía hoy, Ionesco, tú dices, yo quiero ver cine argentino, cine chileno, cine colombiano. Bueno, hoy ahorita lo puedes ver a través de Netflix y otras cosas, pero en esa época no llegaba nada, que fue gracias a Luis Lamana, que era un distribuidor de cine independiente. Muy difícil ser distribuidor de cine independiente en esa época, porque eran dos monstruos, Blancik Cine o Blancik Video, que se llamaba, y Fox. Eran dos compañías que decidían lo que se veía y lo que no se veía. Incluso Blancica, sí, correcto, Blancica. Y no recuerdo ahorita el nombre, Pelimex. Era una distribuidora de cine mexicano. Ellos decidían lo que se veía y entonces solo se veía lo que ellos querían o lo que ellos podían, no veíamos el otro cine. Y la salita, a través de ese convenio de que prestábamos nuestra película y un productor nos la enviaba, creamos como cierta nota. Y te voy a decir, Ionesco, eso funcionó muchísimo en Argentina. Nosotros logramos tener intercambios con productores, no le sacamos el provecho adecuado. Con Cuba eso funcionó, nosotros vimos como agua, como fresa y chocolate, como agua para el chocolate, por intercambio. Y eso hizo cola, hizo roncha, hasta que molestó a las salas de cine, al impuesto del Estado,
y entonces nos clausuraron y empezaron a pedirme a pedirnos. Sí. Ya cuando se empezaron a hacer las colas con fresa y chocolate, ahí sí tuvo miedo la distribuidora de cine y dijo, ojo, ¿qué es eso que está pasando en la calle Carabobo? Que meten 40 personas en una salita chiquita, pero nosotros veíamos cine, como te imaginas, pues había un foro, una discusión, eso generó ciertas inquietudes, eso pegó. Te estoy hablando que de ese fenómeno hace unos 28 años. Y ese fenómeno pegó en otros países. Y yo diría, no fuimos los primeros, yo no creo que seamos los primeros, pero el cine de 100 sillas, el cine de 100 puestos, por decir, fue el inicio, de alguna manera, la salita, fue como uno de los principales motivadores de que teníamos que hacer salas pequeñas para grupos pequeños, porque el interés de pronto no era tan grande, ¿no? Sí resultó con algunas películas como esa que tuviste. Claro. Pero la experiencia fue buenísima, poder intercambiar un producto con otro. No era no sé si llamarlo canje, porque la palabra canje te da miedo político, ¿no? Pero sí era una manera de que podíamos haber comercializado y hasta llevar a televisión los productos que hacíamos nosotros. La salita estuvo funcionando, no llegó a 2 años, porque, como te dije, que nos comenzaron el tema de los impuestos, de los permisos. Los permisos, si teníamos el permiso del productor directamente, imagínate si no teníamos permiso. Pero hay leyes que no permiten pasar por encima de la distribuidora. Entonces, bueno, después vinieron con los bomberos, después vinieron con que no teníamos la cuestión del humo, de la regadera de agua, y bueno, decidimos cerrar la sala. Ramón y yo la disfrutamos muchísimo. Sí. En muchas ocasiones no nos importaba tanto lo que se hiciera o lo que producía, lo que nos importaba era vernos, reunirnos y llegar a comentarla. Al principio, cada película traíamos un forista, un psicólogo, un psiquiatra, un panelista, y se daban unas tertulias increíbles. Eso no fue siempre, ¿no? Pero sí funcionó en un tiempo. Augusto, si hoy rodases Hollywood, ¿crees que lo rodarías tal cual o piensas que le agregarías algunas escenas? ¿Todo lo que vimos en la película es lo que se hizo o hubo escenas que no se llegaron a hacer? Hay una escena que no se logró hacer, que no se logró, gracias a ese grave problema de que, bueno, 22 minutos se perdieron en el revelado, y de esos 22 minutos eran unas escenas clave que nunca pudimos sustituirlas, medio machucamos haciendo otras tomas, pero ya cuando nosotros nos dimos cuenta del problema, ya habían pasado 2 años del momento del revelado al momento de la edición. Por lo tanto, aquellos niños ya eran adolescentes, había una niña que ya estaba embarazada, así que no, hay cosas que no pudimos decir porque se nos perdieron esos 22 minutos, que yo digo que habrían sido, si trabajáramos 5-1 como trabajamos, no, nosotros trabajamos 3-1. Yo creo que eran unos 7 minutos que se nos perdieron de cosas que queríamos decir, y ese sería lo único que repetiría. Yo, de todo lo que se hizo ahí, se hizo con el mayor esfuerzo, el mayor entendimiento, y lo repetiría. Hasta los errores los repetiría, porque eran necesarios, para el momento eran muy necesarios aprender de esa manera, machucándote, martillándote los dedos, quemándote con el sol. Las arrugas que tenemos son de los 3 meses que tuvimos a la intemperie con este sol de Maracaibo sin usar un bloqueador, porque no sabíamos qué bloqueador usar. Miren, el tema incluso del bloqueador solar de 50, de 100, de 40, eso no existía. Lo que había era Nivea, que tú te echabas en la cara y lo que hacía era que te quemabas más. Así que hay muchas cosas que técnicamente, tecnológicamente, científicamente no existían. Imagínense hoy que pudiéramos, eso ayudaría muchísimo, por supuesto. Hoy en día lo abordaríamos, yo diría que de una manera más fácil y sencilla, sin tantas complicaciones. ¿Cuál era lo complicado?
que Hollywood fue una familia donde íbamos a comer 70 desayunos, 70 almuerzos, y dormíamos todos juntos en una área que era una parte del hotel de mis padres. Ahí agarramos 20 habitaciones, ahí dormíamos, amanecíamos. Entonces eso se hizo muy difícil, llevar adelante un equipo tan grande durante 27 días. José Luis, ¿cómo fue tu experiencia dentro de Hollywood? Un joven, José, un joven Augusto, que se emprendieron en esto de pasar de los trabajos de Super 8, de los trabajos estudiantiles, a decir, bueno, vamos a hacer cine. ¿Cómo fue ese proceso en ti y en qué te ayudó a ti a formar después la productora, a compartir tus saberes en la universidad? Mira, yo soy el más viejo de este grupo, ¿ok? Ricardo es el más joven y él siempre lo recuerda, ¿no? Augusto está en la edad intermedia. Ya yo, empezar Hollywood lo empezamos a hacer como un cortometraje, pero en el proceso se ganó un incentivo, creo que se llamaba así, incentivo de la alcaldía, del Consejo Municipal o la alcaldía del Distrito Federal. Entonces, Augusto decidió extenderlo a largo y empezó a escribir a terminarse el de corto a largo. Estaba comprometido para trabajar porque después tenía unas actividades y así pasó. Yo estuve trabajando, no me acuerdo, Ricardo, si me ayuda. Yo creo que y continuó después Tony Romero, el periodista, no sé si lo conoce. ¿Ok? Y bueno, y yo iba de vez en cuando a ver cómo iba el curso. Pero allí todos estábamos, los que éramos más veteranos éramos Ricardo, Augusto y yo, que habíamos trabajado en el equipo, éramos parte del equipo de Augusto en los cortometrajes hechos en Super 8. Y ya había una experiencia. Hemos graduado, ¿ok? Y teníamos una experiencia común, dedicaba a la fotografía de distintos tipos, básicamente industrial y artística, que duró poco. En ese momento había una muy buena competencia en la ciudad de fotógrafos y estuvimos haciéndolo como por 5 años. ¿Me estás oyendo, Ricardo? Sí, claro. Como por 5 años fue que estuvimos allí, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Cromática. Esa empresa se llamaba Cromática, que termina siendo la empresa productora de Hollywood. ¿Ok? Entonces, yo estuve como esas 3 semanas de todo el rodaje. Mi trabajo tal vez llegue como al 25 o 30% en la dirección de fotografía. El resto, Ricardo sí estuvo en todo el proceso de filmación y es el montador de la película. ¿Ok? Lo más importante que me ha parecido a mí siempre de la película es el empuje de Augusto. La fuerza con que Augusto asumió el proyecto, consiguió dinero, repartió recursos, él enamoraba a las personas y eran en eso. No te oigo, Luis. No tienes activado el micrófono. Ok. Y eso siempre me pareció importante porque él repicaba, consiguió el dinero, consiguió locaciones, consiguió al personal. Allí yo creo que trabajamos si sumamos lo que trabajamos
pasar de 150 o 200 personas, más o menos. Y, y bueno, todos lo veíamos a él con ese ánimo, con esas ganas de hacerla. En el caso de Ricardo y yo lo conocíamos, teníamos la experiencia de trabajar juntos, y el resto de las personas se incorporaron. Para un largo se necesita mucha más gente. Y había una conciencia de equipo y un respeto del liderazgo indiscutible de Augusto. Siempre fue el líder de este grupo. Traíamos la idea de hacer una compañía, habíamos hecho cromática, y yo, primero solo, y después se incorporó Ricardo Rubio, y se incorporaron otras personas que se llamaba Lumínica. Tenía los pies en la tierra en el sentido de que estaba hecha para hacer programas de corte industrial, y a eso me dediqué todo ese tiempo. Hollywood fue importante, como fueron importantes las otras películas que hicimos, con las Toas, Piragua, en la que yo no trabajé, pero que estuve cerca del que fueron documentales. Entonces, ¿qué otra había? Nos faltó otra. La de Judas. La de Judas. Zambulli Judas. Ajá, el Zambulli Judas. Pero eran películas muy experimentales, atrevidas, pero tenían ya una narrativa de cine. Nosotros pensamos que una película, para hacer una película, no tiene que ser un largo. Basta con que utilice los recursos expresivos del cine, el plan, la duración de los planos, todo eso, el montaje. Y eso hicimos todo el tiempo. Yo creo que, aun cuando como 30 años en promedio, ya nosotros éramos unos realizadores viejos. No teníamos mucha experiencia, pero ya éramos viejos porque pensábamos, no salíamos a loquear, salíamos a hacer las cosas con bastante disciplina, con creatividad, ¿ok? Y bueno, y eso lo aplicamos después en nuestro desarrollo personal, cada uno, ¿no? Augusto no dejó de hacer cosas, de hecho trabajamos en unos cuantos comerciales de tiempo, lo acompañamos en otros proyectos personales de él. Hicimos algo así como los que se separaron, dejó de existir los Beatles, dejó de existir Cromática, conformada por nosotros, pero seguimos apoyándonos en todo este tiempo, a lo largo de este tiempo. Y todavía queremos hacer cosas, ¿eh? Estamos en eso. Incorporando a Ionesco Trocconi, que todavía no me ha dado que debemos hablar. Ajá, escucho pues. Ahí está, Ricardo se ríe, Ricardo se ríe. ¿Qué va a decir Ricardo Rubio? No, yo podría complementar brevemente lo que dice José Luis, ¿no? Que Hollywood no fue nosotros nos sentamos a comer una pizza y de pronto dijimos, bueno, vamos a hacer una película, vamos a hacer un largometraje. O que de pronto salimos de la universidad y dijimos, bueno, ok, vamos a hacer una película. O sea, yo siempre he dicho que Hollywood es o fue parte de un proceso que, como lo dijo José Luis, comenzó con el Super 8, que mucha gente lo considera digamos, como un arte menor, pero que de hecho no lo era en aquel entonces y no lo sigue, tampoco lo es ahora. Prueba de ello, bueno, nada más y nada menos que la producción de Diego Rizquez, solamente por mencionarte un ejemplo, que de hecho muy poca gente todavía sabe que la primera producción cinematográfica de Diego fue en Super 8, unas películas extraordinarias cuyos nombres, bueno, ni siquiera creo que no son conocidos por la mayoría de las personas. América Territónica, Torito por Nuevo Mundo, Bolívar Sinfonía Tropical, y eso, yo recuerdo que cuando nosotros vimos esas cosas en festivales de cine Super 8, nosotros dijimos, cónchale, miren lo que se puede hacer en Super 8, o sea, el problema no es el formato, el problema es la persona que está detrás
del formato. Y bueno, comenzamos como dijo José Luis, a participar en festivales de cine Super 8. Afortunadamente tuvimos ciertas gratificaciones. De hecho, uno de los documentales que hicimos, que mencionó José Luis también, Piragua, bueno, se cansó de ganar premios en festivales nacionales e internacionales de cine. Estaba recordando José Luis, por cierto, con Augusto esta mañana que me vi con él, que fue que me informó de la reunión, que se está cumpliendo 35 años de la filmación de Liz en Super 8. Recuerda que primero nosotros hicimos Liz en Super 8 y después hicimos una versión en 35 milímetros que la hicimos ya en la compañía, en Cromática, ¿no? Que digamos que fue la primera experiencia que asomamos en producción de cine de 35 milímetros. Y de hecho estaba recordando eso porque Augusto me dio en estos días, esto es un documento histórico, esta es la copia de Liz original en Super 8, la que participó en los festivales de cine de casi toda Venezuela. Y también hay otra cosa que muy poca gente sabe. En esa época existían festivales de cine en Maracaibo, en Maracay, en Punto Fijo, el de Punto Fijo, José Luis. Creo que tú estuviste allí varias veces con nosotros también, en ese festival. En Ciudad Bolívar, había un festival internacional de cine Super 8 en Caracas. Y bueno, todo eso, para no redundar y para no hacer muy larga la historia, nos dio como que nos fue dando poco a poco una base, ¿no? Y por eso digo, llegó el momento en que, bueno, hicimos cortometrajes, hicimos documentales, hicimos experimentos, trabajamos en 35 milímetros, o sea, llegó el momento en que, bueno, dijimos, cónchale, ya como que el siguiente paso viene siendo un largometraje, tenemos el equipo humano, ya tenemos la preparación que creemos es suficiente, comenzamos a buscar historias, como también apuntó José Luis, que bueno, que en definitiva es lo importante, ¿no? Es lo fundamental de todo proyecto cinematográfico, es una buena historia. Y bueno, surgió la oportunidad de hacer Hollywood. Esas historias, tenemos que hablar de esas historias ahorita, sigue pues. No, ya iba a concluir, entonces concluyo diciendo lo que mencioné al principio, que no fue que nos sentamos cualquier día de estos y decir, bueno, ok, tomamos una cerveza y ya, no, vamos a hacer una película, vamos a empezar a producir una película. No fue así, o sea, fue todo un proceso, todo un aprendizaje que inclusive vino de la universidad y bueno, y también basado, como también comentaba José, en la trayectoria de Augusto, o sea, muy poca gente sabe también que Augusto, antes de comenzar en las lides del cine, él era ya un experimentado director de teatro, tenía un grupo de teatro consolidado llamado el Grupo Expresión. De hecho, yo lo conocí cuando era director de ese grupo. Es decir, él tiene un basamento, una formación que le permitió asumir sin ningún tipo de temor el proyecto Hollywood en su momento. Sí, nosotros somos productos todos de la Universidad del Zulia. Y la idea, el cuento de Hollywood, No, eso no, porque se rompe, man. Viene también de la Universidad del Zulia, porque lo hizo el profesor Rutilio Ortega. Anda con mamá. Tener un guión al autor tan cerca es muy importante porque se pueden hacer consultas, se le puede presentar lo que se va a hacer y él estuvo de acuerdo, apoyó siempre las ideas que Augusto le comentó con respecto a la apuesta, a la conversión, a la versión de la historia literaria en una historia cinematográfica. Ahora bien, Augusto empezó a combinar, el cuento principal es Hollywood, pero tomó personajes de todos los libros de la historia. Ese es un libro de cuentos, de relatos, llamado Crónicas de Saladillo, escrito por Rutilio Ortega. Entonces, el cuento de Hollywood tiene como 3 páginas más o menos, y en esas 3 páginas se fueron sumando algunas historias de otros personajes de cuentos de crónicas del Saladillo. Todo eso en torno a Hollywood, a la historia principal, que es la de la niña que nunca estudia porque se va a convertir en una famosa actriz de Hollywood. Ese es digamos, como la frase que resume toda la película.
pero la película se convierte en como relato en la historia de todo un barrio que está luchando contra su desaparición. Sí, José Luis, yo recuerdo lo que menciona, que en la parte final, Vicentico dice, podrán tumbar nuestras casas, pero nuestros fantasmas vendrán para vengarnos. Y esas páginas de Rutilio Ortega que ustedes llevaron a la gran pantalla, retumbó a nivel nacional y hasta internacional, porque mostró todo lo que sucedió en el Saladillo y la injusticia y la lucha que ahí llevó el barrio, pues, de la gente, los sueños que se demolieron en ese espacio. Te pregunto, José Luis, te pregunto, Ricardo, si hoy día se hiciese Hollywood, ¿qué escena le colocarían? ¿Qué le agregarían? ¿O lo harían tal cual como se hizo en ese momento? A la historia yo no creo que habría que ponerle nada, ¿no? Aunque el responsable de la historia es Augusto Pradelli, Rutilio, de la historia literaria, pero Augusto Pradelli y Consuelo González hicieron el guión. Yo creo que el guión está completo. Lo que yo creo que haría por mi parte es tener más luces para iluminar. Nosotros teníamos apenas 10.000 vatios, creo. Entonces trabajar cine con apenas 10.000 vatios y exponer una película con un contraluz tan fuerte como el de Las calles de Maracaibo, con 10.000 vatios aquí para rellenar, pues es difícil. La trabajaríamos con las nuevas tecnologías, eso, hasta con más luces. Bastaría con más luces y unas cámaras de estas digitales de las que dice Ionesco que eso. Pero la historia yo la siento que está bien. No habría que cambiarle nada porque ya en lo que está basado la historia ya había ocurrido hace 30 años. Entonces no podríamos enriquecerla mayormente. Ricardo. Bueno, esa pregunta también se la han hecho a Augusto y Augusto igualmente ha dicho que él no le quitaría ni le pondría nada. Pero hay mucho material de Hollywood que lamentablemente no desapareció. Entonces, bueno, esas partes de verdad a mí me duele todavía porque hubo material que costó mucho trabajo hacer. Por ejemplo, una escena que se filmó en un bar que ya no existe, que queda por el centro de Maracaibo. Allí nosotros pasamos muchas horas de material, muchas horas de tiempo y filmamos muchísimo material y a la final tuvimos que reducir una escena que podía haber durado fácilmente 5 minutos a escasamente minuto y medio porque no teníamos cómo hacerlo, porque el material sencillamente desapareció. En el laboratorio nos dijeron que no sabían y que, bueno, en fin, no hubo nada que hacer. Bueno, pero apartando eso, yo coincido también con José Luis y con Augusto, que lo he dicho en muchas oportunidades. Pues a la película no le quitaría ni le pondría nada. Por supuesto, sí, la tecnología ayudaría muchísimo. Nosotros tuvimos que hacer inventos, sobre todo en el área de iluminación, en el área de sonido también. De hecho, el sonido fue uno de los problemas grandes de la película, porque para hacer sonido directo en esa época no teníamos las ventajas tecnológicas que existen hoy en día, pues. Se grababa en cinta, bueno, toda una serie de limitaciones que no viene al caso mencionar. Pero en esencia, pues la película ahí está, tal cual. O sea, yo pienso que como el resultado del objetivo se logró, la historia. Yo sé que ese material estuvo allí, pues lo extraño, pues me hace falta. Digo, cónchale, si en esta escena el personaje hubiera concluido su diálogo o qué sé yo. Bueno, todo eso tuvimos que enderezarlo en el montaje y bueno, esas son las cosas que pasan. Sí, al principio fue el inicio de movimientos posteriores al cine. Hay que ser muy mezquino para no nombrar Hollywood como el inicio del cine zuliano, pues. Y además que hicimos como un salto cuántico, pues pasamos de Manuel Trujillo Durán a Augusto Pradelli. En ese periodo de tiempo no había largometrajes, o sea.
Augusto podría ser o el nieto o el hijo de Manuel Trujillo Durán. Rita. De Manuel Trujillo Durán. Hay que decir algo. Hay que decir algo. José Luis no va a decir que es el lo hermano, siguiente. La Escuela de Comunicación Social había producido y el Centro Audiovisual habían producido cortometrajes. Sí, lo sé. Antes de Hollywood, estaba La Otra Muerte de Ricardo Bosch, había otras películas que ahora se me escapan. Pero no largometraje, ¿no, José Luis? Trabajos de tesis solamente cortos. No, largometrajes no. El escritor, no me acuerdo el apellido de Ricardo, el caraqueño, crítico y profesor de... No, Ricardo, el que escribió el libro sobre el libro rojo y el libro negro del cine venezolano. Tirado. Ricardo Tirado habla de una película rodada en Maracaibo, producida por Nicolás Vale Quintero, el fundador de ¿cómo se llamaba el primer canal que hubo en Maracaibo? Ondas del Lago. No, se llamaba Ondas del Lago, el de televisión. Sí, Ondas del Lago Televisión. Ok. Quintero había producido una película en los años 50, pero de esa película no, se llamaba Escuadra hacia la muerte o algo así. No se sabe ni la historia. No la conocía. Bueno, te puedo decir algo, y yo me enteré de esa película. Lo que pasa es que, bueno, José Luis, tú tantas tesis de grado que evaluaste, bueno, imagínate, tantos trabajos que corregiste que seguramente que se te está pasando. Pero hubo una tesis de grado sobre la historia del cine zuliano que yo edité, que fue de tus alumnos, no recuerdo quiénes eran en este momento, creo que uno de ellos creo que era Mariela Valentín. No, ese se llamaba Cine Tips. Había cosas sobre el cine en general. El cine venezolano. Exacto, bueno, exacto, me corrijo, es cierto. Pero uno de esos tips incluía una mención sobre esa película. Inclusive ellos consiguieron un afiche, la película se llamaba Festín para la Muerte. Ajá, perdón, Festín para la Muerte. Producida por Nicolás Vale Quintero y Enrique Ascanio, y en esa película actuó Homero Montes. Inclusive yo en varias oportunidades, cuando yo asistía a eventos y foros y eso, Homero Montes estaba vivo y yo decía, cónchale, es una tarea pendiente investigar, hablar con Homero, decirle, Homero, siéntate y échanos el cuento de cómo fue esa película, quiénes participaron, hay testimonios, hay otros actores que vivan, porque no hay ningún registro físico de la película, no existe ninguna copia, ni siquiera fotografía. De hecho, tus estudiantes en la tesis, que yo la recuerdo muy bien porque la edité, consiguieron un afiche de la película. La película era una historia de amor y ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es lo que recuerdo del afiche. Pero eso es una historia que cuando Homero vivía se podía haber investigado perfectamente, y yo lo dije, recuerdo, y se lo comenté a Augusto en varios eventos públicos, pero nunca se hizo, Homero falleció y de verdad no sé qué otra persona pudiera hablar en primera persona yo creo que ya nadie, porque esa película ya era de los años 40 aproximadamente. 53, del año 53. Mira, yo dije Escuadra hacia la muerte, pero me confundí con una obra de un dramaturgo español llamado Alfonso Sastre, creo, que se llama Escuadra hacia la muerte. Es Festín para la muerte, ¿no? Festín para la muerte. Okay. Es más, te puedo conseguir el clip de la tesis donde lo menciona. Ah, sería bueno. Pero es muy corto, es muy breve. Es un clip que dura como 15 segundos, 20 segundos. Bueno, eso está en el libro blanco, en el libro rojo de Ricardo Tirado, está eso. Porque él es un libro en 2 tomos que patrocinó Maravén, 2 tomos hermosísimos. Y en el primer tomo está organizado cronológicamente y va
por año lo que se produjo y hace comentarios sobre las películas y todo eso. Hubo mucha producción con el Cicano, coproducciones, que mucha gente daba las películas, coproducciones venezolanas y mexicanas. Pero como ellos eran los más grandes y los famosos en ese momento, pues se llevaban lo tomaban todo, como el ganador toma todo, como Exacto. el caso de que hay muchos directores que se toman todo el crédito y la gente le da todo el crédito al director, pero hay una serie de personas que son coautores de alguna manera, que son el productor, el músico de la película, el director de fotografía, el guionista y el director. Entonces, en el caso del cine mexicano con nosotros ocurría eso, pero eso es parte del asunto. Lo importante es que siempre se sabe quién es quién. Lo único que le quedó a Augusto fue un llaverito que le dieron en el Festival de Mérida cuando Hollywood ganó el premio a la mejor ópera prima. Le quedó un llaverito con el logo del festival que había en aquella época. No sé cuál será el logo del festival ahora. Lo que pasa es que los festivales de aquella época ya no existen. Solamente existen los festivales que se organizaron recientemente. Claro. Y ese llaverito es el que tiene Augusto todos los días, que lo usa para allá y para acá, para allá y para acá. Eso fue lo que le quedó a él. Dejándote dicho, y volviendo un poco al tema, que en ese festival Hollywood se llevó, con ese premio a la mejor ópera prima, se llevó por los cachos a un montón de producciones que, bueno, nosotros mismos, yo no lo podía creer. Por ejemplo, Jericó. O sea, Jericó, que fue la ópera prima de La Mata, nosotros estábamos compitiendo con ellos. Y bueno, sí, ¿Bien? sí, señor. Pero Jericó 1990. ganó mejor película, fue, ¿no? Ganó mejor película, pero no le dieron el mejor ópera prima, que fue una contradicción, pero que, ajá, yo no te puedo decir por qué sucedió, pero sucedió. La mejor ópera prima de este festival fue Hollywood. Vaya usted a saber por qué. Sí, es más, la noche de la premiación, yo no quería estar, porque dije, nosotros no tenemos nada que hacer aquí, que si aquí todos los premios se los van a llevar la gente de Caracas, como siempre sucede. Pero una persona, bueno, que yo creo que es conocido de todos, que es Rafito Araujo, que él siempre está metido en la farándula, o estaba metido en la farándula y en el cotilleo, yo le hice el comentario y me dijo, no, quédate, no te vayáis, quédate, que haceme caso y quédate. Pero y fue por él que yo me quedé en la ceremonia de premiación. Si no, yo me iba a ir, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? La sorpresa fue el bombazo cuando nos dieron el premio a la mejor ópera prima. En YouTube hay un canal que se llama Hollywood Oficial, donde hay fragmentos de la película, donde hay, bueno, ahí está detrás de cámaras, hay una serie de cosas que podría implementar o que pudiera sugerir a otras personas para complementar información. Porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y dónde se puede ver algo de la película o información de la película? Bueno, si buscan YouTube Hollywood Oficial, allí van a conseguir fragmentos, clips, el detrás de cámara, los videoclips, que muy poca gente sabe que Hollywood se le hicieron 3 videoclips para las canciones principales de la película. Bueno, toda una serie de informaciones que pueden ser buenas, que pueden ser complementarias como para una persona que no conoce nada de la película, porque obviamente ya han pasado 30 años y es lógico entender que, Hollywood, ¿qué es eso? O sea, es lógico comprender. Entonces, bueno, dejo ese tip allí que creo que solamente José Luis conocía. Se llama Canal Hollywood Oficial en YouTube. Siempre es un placer hablar de cine para mí. Más reunirme con los amigos. Lástima que no podamos hacer la reunión como antes con José Luis y con Ricardo, que era con café en la mesa, que era realmente placentera, que yo al principio lo decía, que nosotros somos una persona que nos gusta el cine, hablamos de cine, hacemos cine, vemos mucho cine, consumimos mucho cine, leemos mucho sobre cine. Entonces, bueno, esto realmente es una celebración. Llegar a, yo creo que 124 años, más de un siglo en un país como el nuestro, de historia cinematográfica, de verdad que es un logro y es un momento de llenarnos de orgullo. Seguir todos de pie
y con salud y vivo, ya es una felicidad para mí poderlo ver a todos, o sea. Y bueno, o sea, ahí, a pesar de todo, hay muchas cosas por celebrar y bueno, que el cine nos siga uniendo, que sigamos todos conectados a través del cine, a través de la historia y de lo que significa el cine, pues. Lazos de amistad, lazos de cercanía, ser cercano, tener muchos afectos sobre ellos, sobre lo que ocurre delante y detrás de las cámaras. Y bueno, siempre he sentido que soy un hombre bendecido por la gente que tengo alrededor y eso también tiene que ver con el cine. Así que si hay algo que tengo que dar gracias es al cine. Reitero la invitación para que entren al canal de Hollywood en YouTube, Hollywood Oficial. Hay mucho material inédito. Por ejemplo, el making of, muy poca gente lo ha visto, los videoclips, hay otras cosas adicionales que el tráiler de la película que muy poca gente ha visto. Sí, porque mucha gente pregunta, pues, y vuelvo y repito y concluyo para ya cerrar, que han pasado 30 años y es lógico entender que tú le hablas de la película y esa película qué es, dónde, cómo, con qué se come, quién la hizo, dónde se puede ver algo. Entonces, no está la película completa, pero hay bastante material y puede servir como una buena referencia de aquel esfuerzo que hicimos nosotros en esa época y que de alguna manera ha perdurado en el tiempo. Pues. Gracias de verdad.